El otro día alguien me mandó este mensaje. El cine de luchadores mexicanos era básicamente el género de superhéroes que actualmente Hollywood tanto explota. Y ahora os pregunto, ¿os imagináis una peli X de Batman? Pero no con un actor random de por ahí, sino con Christian Bale o con George Clooney o con Michael Keaton. Sería todo un escándalo, ¿verdad? Seguramente las redes arderían con gente indignada por mancillar la imagen de su héroe. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pues, ¿qué pensáis si os digo que Santo, el luchador y mito vivo, en su momento claro, no tiene una, sino dos películas X, o cuanto menos catalogadas más 18. ¡Excitante! A una se la conoce como el vampiro y el seso, y a la otra como los leprosos y el sexo. Pero ¿qué clase de fetiche oscuro es ese? ¿Quién quiere ver a Peña perdiendo partes en las cavidades de otros? El Santo no fue solamente el luchador más famoso y emblemático de la historia de la lucha libre mexicana, fue también una marca, o mejor dicho, un símbolo de rectitud que proyectaba una serie de valores, todos positivos. Él era valiente, fuerte, inteligente, generoso, justo. Era, como mencioné en el vídeo de la lucha libre y su conexión con la tragedia griega, un superhéroe del mundo real, lleno de virtudes y con muy pocos vicios. Se podría decir que en su momento fue una figura a imitar tanto para niños como para adultos. Entonces, ¿cómo es que se aventuró a realizar un tipo de cine que podría comprometer su carrera? Detrás de la historia de las películas X del Santo se esconde otra de explotación laboral e ingenuidad. Porque el Santo puede derrotar a las momias de Guanajuato, pero no puede hacer frente a los productores cinematográficos. Os cuento el chisme. El Santo inicia su carrera cinematográfica en 1958 con la película Santo contra Cerebro del Mal, junto al productor Alberto López, que le hace firmar un contrato de exclusividad, en el que el héroe cobraría 15.000 pesos por película. Como sus estrenos fueron un éxito, se lo dobló a 30.000 por film. Otro productor, Enrique Vergara, le explicó que si cada entrada estaba a 15 pesos y su película se ponía, yo que sé, en los cines El Roble, con una capacidad de 4.100 espectadores, Dios, qué salvajada, solo en esa sesión, si la llenase, se estarían embolsando 61.500 pesos. Y Santo estaba llenando esa y muchas otras salas cada día. Vamos, que estaba recibiendo migajas, así que este segundo productor le ofreció 80.000 por film. Eso hizo que Santo rompiese el contrato con Alberto López, al que le sentó muy mal perder a su gallina de los huevos de oro, por lo que inició una campaña de desprestigio en los periódicos y metió a otros luchadores en sus películas. Tal vez el más paradigmático fue El Enmascarado de Oro, con la intención de eclipsarlo. No olvidemos que el Santo era el Enmascarado de Plata. Vamos, que le habían puesto uno con un metal de más valor. Rosas Priego fue su siguiente productor, con el que hace en el 66 un par de películas: Santos contra la invasión de los marcianos y Santos contra los villanos del ring. Este también incumplió su contrato con el Enmascarado, que como veis fue capaz de derrotar a todos los monstruos del terror, pero no pudo contra los productores. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con las pelis X del Santo? Pues que esos rebotes entre productores le llevó a cruzarse con Calderón Steel, dueño de Cinematográficas Calderón. El chismecito sería así. Guillermo Calderón Steel le comentó al Santo en la primera colaboración que tuvieron ambos, titulada El Tesoro de Drácula, que la plata no estaba en su máscara, sino en las películas para adultos, y que una del Santo podría ser un auténtico pelotazo, ya que con eso iban a hacer mucho dinero, así que le ofreció hacerse unas escenas donde las compañeras del vampiro aparecían en topless, y tal vez tocarse alguna que otra tetilla. El luchador no se cegó por el dinero y rechazó la oferta, teniendo en cuenta la imagen pública que proyectaba de persona que vuela recto y que era un ejemplo para los niños. Para evitar la decepción y el posible rechazo de los mexicanos, el luchador se negó. Aunque había una opción. Nadie conocía el rostro real del Santo. Él podría hacer las escenas sin que nadie supiese que era él. Así se inició una leyenda del cine para adultos. No. ¿Os imagináis que esto hubiese sido así? La realidad es menos divertida y surrealista, pero mucho más cruda. La oposición del Santo a hacer ese tipo de metrajes no impidió a Calderón que filmase esas escenas, pero protagonizadas por el villano, en vez de por el Santo. Es decir, a espaldas suyas, lo que explica que el luchador no aparezca en ningún plano sugerente y que sean situaciones totalmente prescindibles para la trama. Os tengo una anécdota. Calderón rodó varias veces la misma escena. No es que simplemente la suprimiese, así que veremos al vampiro pasar revista a sus vampiras. En una de las versiones las desabrochará un colgante y en la otra, bueno, la otra no puede verse en YouTube. ¡Sida para ti! ¡Sida! ¡Cáncer! ¡Hijo del diablo! De esta manera, Calderón, genio del mal, tuvo lo que quería.
la versión family friendly del Santo y la versión X que distribuyó lejos de la mirada del Santo y del resto de mexicanos, en Europa y en Estados Unidos. Y lo hizo utilizando otro título, Los vampiros y el sexo. 2 por 1. Y de paso lanzó el anzuelo sobre un público específico, uno que descubrió que era masivo, bro. Existe otra versión de este chisme, en el que el Santo era consciente de todo y se dio un pacto de caballeros para que no se mostrase la versión para adultos. Si esta opción fuese la cierta, Calderón también traicionó al Santo porque se han encontrado versiones del Vampiro X en los estates. Y no creo que el Santo fuese tan inocente de permitir que sus películas se viesen en El Paso, a 25 kilómetros de México. Así que me cuesta creer la hipótesis de que el Santo le dijo dentro de México no, pero fuera haz lo que quieras. Y bueno, ¿qué ocurrió más adelante? Que en la siguiente película que hicieron juntos Calderón y Santo, solo 2 años después y titulada Santo contra los jinetes del terror, volvió a pasar lo mismo. En esta segunda película para adultos del Santo la cosa se pone bastante peor. Y es que en El vampiro y el sexo simplemente tenemos escenas de desnudos superiores y algún que otro manoseo. Y en la versión X de los jinetes, titulada Los leprosos y el seso, la cosa se pone más seria. Aquí sí tenemos escenas muy explícitas donde papá pone una semillita en mamá. ¿Papá pone una semillita en mamá? ¿Por eso ella tiene una tripita tan grande? Y no solo en una ocasión, habrá al menos 3 o 4 escenas donde hay incluso violaciones. Vamos, que no se puede negar que esta es bastante más directa y subida de tono. Y es que desde el minuto 3 ya tenemos una escena muy gratuita mientras un leproso está de voyeur. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿los leprosos protagonizan alguna secuencia para mayores de edad? Pues no. La verdad es que no, el título es puro clickbait. Desde 1968, Rodolfo Guzmán, más conocido como Santo, se asoció con Cinematográfica Calderón para producir 7 películas. Sí, con el tipo este, que le hizo el lío unas cuantas veces. Santo contra la hija de Frankenstein, del 71, Santo en la venganza de la momia, de ese mismo año, Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo, un 2 contra 2, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein y Santo y Mantequilla Nápoles, Dios, qué nombre, en la venganza de la Llorona, del 74. Y por supuesto las 2 anteriormente mencionadas, Santo contra los jinetes del terror y Santo en el tesoro de Drácula, que como ya sabéis tienen su versión subidita de tono, el vampiro X y los leprosos X. Sabiendo lo que ocurrió en estas 2 primeras, no descartaría que en el futuro alguna otra más de las mencionadas tuviese 2 versiones, por lo que tal vez algún día vuelvan a aparecer más películas del Santo para adultos. O eso me hizo sospechar el modus operandi de este productor, que estuvo sacando a escondidas escenas extras, con muchas X, eso. ¿Y cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Cómo se encontraron los carretes? ¿Quién dio con ellos? ¿Por qué los hicieron públicos? Bueno, esta última es fácil, por dinero. Resulta que la encontró la nieta de Calderón Steel en una bóveda de Cinematográfica Calderón, la casa productora, quién lo iba a decir. Y le sirvió para promocionar su documental Perdida, que habla de la importancia de su familia en la historia del cine mexicano. Vamos, que también se hizo un 2 por 1, como lo hizo su abuelo. Lo más interesante de esto que os estoy comentando es que es algo que se sabe desde hace relativamente poco. Durante mucho tiempo se pensó que lo de que Santo tenía una película para adultos era un mito, una simple leyenda urbana, y fíjate, al final han sido 2. Tuvieron que pasar 43 años para que se descubriese la verdad. La primera que salió a la luz fue la del Vampiro X, allá por el 2011, y su reaparición no estuvo exenta de polémica. Como era de esperar, al hijo del Santo no le hizo ni un poco de gracia que reapareciese una nueva película de su padre, que además fuese X. Por lo que en cuanto se enteró de la noticia, amenazó con denunciar a quien la hiciese pública. Su argumento era el siguiente: si él en su momento no quiso que esta película se exhibiera, debo respetar su decisión. Y eso hizo. En cuanto se enteró de que el Festival de Guadalajara tenía la intención de proyectarlo en una sesión especial allá por el 2011, los demandó usando como argumento que él tiene los derechos del nombre y de la imagen del Santo, y que nadie más los puede usar. Oh, mirad los derechos de autor otra vez como una herramienta política. Finalmente, los jueces mexicanos dieron la razón a la productora, que alegaba que la imagen del Santo no se veía perjudicada, ya que el luchador no salía en ninguna de las escenas subidas de tono. Total, que se estrenó finalmente el 15 de julio de ese mismo 2011 en el Teatro Diana, Guadalajara, pese a esas molestias del hijo del Santo. Y seguramente alguien se estará preguntando, ¿de qué va? ¿Era tan bestia? Pues no era tan bestia. ¿Y sobre de qué va? Pues Santo en esta ocasión es un científico metafísico que podría hundir en la miseria al mismísimo Einstein. Conocido de todos ustedes por su labor científica, así como por haber dedicado toda su vida ocultando su identidad, quiero presentarles al Santo. Es decir, que ha encontrado la manera de enviar a alguien al pasado, a cualquier edad o momento histórico. Solo que hay un problema, él no puede ir.
Una persona joven, de preferencia mujer, ya que ésta tiene 4 veces mayor resistencia que el hombre, y sería más sencillo irradiar sus células a través del tiempo. Por lo que decide enviar a una mujer al castillo de Drácula. Brillante. Tienes toda la historia de la humanidad para decidir y decides llevar a una piba al castillo de Drácula. Fantástico. Y eso no es lo peor, porque desde el salón de una reconfortante mansión monitorizará por televisión lo que ocurre en el interior y alrededores del castillo. No me digáis dónde están instaladas esas cámaras. En fin, que el conde tiene una fijación por la viajera del tiempo y está constantemente intentando seducirla para transformarla en otra vampiresa. Y me diréis, ¿y el santo qué pinta en todo esto? Bueno, pues el santo está ahí sentado en los mandos de su televisión a 200 años de distancia en el tiempo. Y lo único que tiene son comentarios como... Oh no, esperad, lo digo de otra manera. Santos tendrá los mejores comentarios para salvarla. El vampiro es Drácula. El profesor Van Root lo descubrió. Bueno, pues después de 50 minutos viendo a la muchacha sufrir, decide traerla de vuelta e ir en coche. Ojo, en coche, ¿para qué quieres una máquina del tiempo si tienes un coche? Al cementerio donde duerme el vampiro, aún, porque no se ha mudado. Dios, nada tiene sentido. Allí se encuentra con un encapuchado del Ku Klux Klan y se desafían a un combate de lucha libre. Bueno, ni siquiera le desafía a él, sino a un esbirro. Y aunque sea un esbirro, la cosa parece seria porque el propio zorro va a ver qué pasa como espectador. Total, que tras vencer en el ring, Santo vuelve al cementerio, pero han despertado al monstruo, que ya no está en su ataúd. Vamos, que finalmente por ir ahí a mirar la ha liado parda. La cosa continúa con Drácula, que los tiende una trampa, a lo que Santo responde con un Deus Ex Machina y... ¿fin? Y si esta os ha parecido absurda, esperad a escuchar la de los leprosos. En esa hay un momento donde se fusiona la lucha libre con vaqueros del salvaje oeste, monjas aficionadas a las peleas y tipos con media cara podrida. Dios... Esto sí que es creatividad con el guión, aunque eso impide que tenga sentido. Como tampoco lo tiene que Santo esté en el siglo XIX en mitad de un western. Y no llega ahí con su máquina del tiempo, sino porque lo llama el sheriff del pueblo. Ay Dios, fijaros en el plástico de esta prótesis. Por si os interesa, la historia arranca con unos leprosos que se escapan de su leprosario. Los tipos se comportan como zombies, caminan lento y actúan erráticamente, pero pese a eso, todo el pueblo es incapaz de darles caza ni de hacerles frente. ¡Los leprosos! ¡Huye! Así que el sheriff contacta al santo para que detenga a los leprosos y los devuelva al lugar del que nunca debieron de salir. Los leprosos X son una especie de preámbulo de lo que sería el cine de ficheras. La primera película de este género autóctono de México fue Bellas de Noche, metraje que revolucionó las salas de cine, volviéndose un éxito de taquilla. Y os podéis imaginar lo que pasó después, ¿no? Pues que más productores lo vieron y siguieron el camino. En IMDb al menos hay 117 entradas referidas al cine de ficheras, pero probablemente existan entre 300 y 500 títulos, en los solo 15 años que este género estuvo en las salas. Para quien no esté muy puesto en el concepto, ¿qué son las ficheras? Bueno, pues en los años 60 en los cabarets de mala muerte había mujeres que bailaban y acompañaban a los hombres. Su trabajo consistía en entretenerlos y en que consumieran. Para incentivarlas, los negocios les entregaban una ficha por cada vez que su compañía se pedía algo. Al final de la noche las mujeres cambiaban sus fichas por dinero. Ya que su objetivo era conseguir esas fichas, pues su nombre, ficheras. Y aquí viene el dato cinematográfico que probablemente sea sorpresa para nadie. ¿Quién hizo la primera película de ficheras de la historia? Cinematográfica Calderón. Sí, el mismo tipo que estuvo liando al santo para que se hiciese una peli X y que finalmente acabó haciendo lo que le salió de las narices porque podía y quería. Pues este tipo debió de ver lo bien que funcionaban en el extranjero las películas del Santo X y pensó en dejarse de mojigateces y presentar al público mexicano la misma fórmula, pero sin maquillaje. Es gracias a las pruebas que hizo con las películas X del Santo que surgió la ya mencionada Bellas de Noche. Por cierto, si os quedasteis con más ganas de cine de luchadores fusionado con ficheras, tenéis a Blue Demon y las seductoras del año 1969, que era el único ejemplo de peli erótica del subgénero de los enmascarados hasta que se encontraron las películas prohibidas y censuradas del santo. Vamos, que le venció a Blue Demon después de muerto. Existen, aparte de esa, dos antecedentes a esa fusión ficheras-luchadores. En 1967 se estrena Operación 67, que se realizó con dos cortes, uno familiar y otro para adultos. Con una escena,
Aquí solamente hay una escena que se cambia, donde Midori Nagashiro bailaba sin ropa. Y claro, la otra versión, que es esta que estáis viendo, pues es con ropa. La otra fue 2 años antes, en El Barón Brácola. Mamita, qué manera de fusilarse los derechos de autor. Bueno, pues en esta ya hubo una escena con desnudos que, por supuesto, jamás se estrenó en México y que a día de hoy está perdida. Así que no os puedo decir cómo era. Vamos, que lo que decía al principio, Santo se enfrentó a un montón de superhéroes, a otros luchadores, a monstruos históricos, de la literatura, y siempre a todos los venció. Pero cuando le tocó enfrentarse a unos productores cinematográficos le tomaron por el pito del sereno. Espero que no me pase lo mismo. Y aquí os lanzo el gran dilema detrás de esta historia. ¿Creéis que el Santo hizo bien rechazando la propuesta o que un auténtico superhéroe hubiese realizado un pornazo para romper los esquemas y hacer frente a la mentalidad conservadora y puritana de la época? Esta no os la veíais venir. Soy el enmascarado pelotero, estás en La Filmo y nos vemos seducidos.